Incidente: el asesinato del pirata de Culiacán, Jalisco, México, 2017. Uno de los asesinatos más mediáticos del Mencho fue el del joven youtuber Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, de apenas 17 años. El popular influencer con unas copas de más encima, se atrevió a insultar al Mencho en un video que posteriormente se viralizó. En la grabación, el chico pronunció una frase que sería mortal. Yo no me pongo a traer lo que sea la verga. Así que el Mencho a mí me pega la verga. Algo que sin duda despertó la ira del líder del cártel de Jalisco. Días después, mientras estaba en un bar, realizando unas grabaciones con unos amigos, ocurrió el fatídico ataque. Un comando de al menos 5 hombres armados, con fusiles de alto calibre entró al bar y se dirigieron directamente a la mesa del creador de contenido. El pirata recibió entre 15 y 18 impactos de bala, principalmente en la cabeza y el tórax, muriendo de forma instantánea. El chico solía compartir a través de sus transmisiones las coordenadas exactas de donde se encontraba. Esto facilitó el trabajo del grupo de sicarios. La policía apuntó la línea de investigación hacia el video ofensivo, considerando que fue el detonante del ataque ordenado por el Mencho, tras la provocación. Una de las víctimas colaterales del ataque fue el dueño del bar, quien también resultó herido durante la ráfaga de disparos, y falleció horas más tarde en un hospital. Este caso aún es uno de los más recordados de la violencia relacionada con el Mencho, debido al impacto que generó en las redes sociales. Incidente: la muerte de Aristóteles Sandoval a manos del Mencho, Puerto Vallarta, México, 2020. En cualquier país, el asesinato de un exgobernador en funciones o recientemente salido del cargo es extremadamente raro y peligroso, pero los niveles de violencia que ha vivido México apuntan a que todo es posible. La capacidad de asombro va desapareciendo. Esto fue lo que sucedió con Aristóteles Sandoval, un político mexicano que se desempeñó como gobernador de Jalisco entre el año 2013 y 2018. Fue asesinado una madrugada de 2020 en Puerto Vallarta. Se trató de un ataque directo que planeó el crimen organizado. Sandoval se encontraba en un bar acompañado por algunos amigos. Pasada la 1 de la mañana, se levantó de su mesa para ir al baño. Un hombre y una mujer lo siguieron y posteriormente le dispararon a quemarropa por la espalda, y mientras era atacado dentro del local, se desató una balacera fuera del establecimiento. Inmediatamente después del homicidio, la escena del crimen fue alterada. El personal del bar limpió el lugar, impidiendo una clara investigación de las autoridades. De acuerdo con la investigación policial, el crimen se vinculó directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que involucraba a alias El Mencho. La mayoría de los empleados del bar detenidos inicialmente por encubrimiento fueron liberados tras cumplir sentencias cortas o por falta de elementos. El hecho de que el cártel pudiera burlar el círculo de seguridad de un político de ese nivel y asesinarlo en un baño demostró que nadie estaba fuera de su alcance. Incidente: el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz, Colima, México, 2020. Otro de los crímenes atribuidos al Mencho fue el ataque directo al corazón del sistema de justicia en 2020. En ese año fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa en su propia casa. Un comando de al menos 5 sujetos armados ingresó a la casa del juez a las 11 de la mañana. Los sicarios utilizaron el engaño para poder ejecutar la operación. Una vez
agentes dentro dispararon en múltiples ocasiones contra la pareja frente a sus 2 hijas de 3 y 7 años, quienes resultaron ilesas del ataque. Antes de huir, los sicarios destruyeron los servidores de las cámaras de videovigilancia de la casa para eliminar evidencias. La actuación judicial de Villegas contra su círculo más cercano, entre ellos su hijo alias El Menchito, desencadenó la ira atroz del capo. Este juez autorizó el traslado de El Menchito a un penal de Occidente en Jalisco para impulsar su eventual extradición a Estados Unidos y terminar de hundirlo. Todos sabemos que cuando un reo es enviado a Estados Unidos no hay marcha atrás, allí el control es total y las condenas suelen ser de cadena perpetua. También la hazaña del ataque fue una estrategia de intimidación extrema, fue un mensaje del cártel para todos los funcionarios que sin importar su rango no estaban fuera de su alcance. Incidente: el derribo del helicóptero de la Fuerza Aérea, Jalisco, México, 2015. En 2015 fue la primera vez que un cártel derribó una aeronave militar de alto nivel, con un lanzacohetes RPG. Sí, tal como lo escuchas, y todo bajo las órdenes de Nemesio Oseguera alias El Mencho, en ese entonces líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El ataque se produjo durante el primer día de una operación militar desplegada para capturar a El Mencho. Al detectar la aeronave, su grupo de seguridad lanzó una contraofensiva coordinada para proteger su escape inmediato. El proyectil impactó directamente en el rotor de cola de la aeronave, provocando que perdiera el control, realizara un aterrizaje de emergencia forzoso y posteriormente se incendiara. Se trataba de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. A bordo viajaban 11 militares, 5 de tripulación y 2 agentes de la Policía Federal. En el ataque resultó en la muerte de 9 efectivos y varios heridos de gravedad. El hecho desató una gran conmoción en el país. El ataque fue una medida desesperada y violenta para evitar la captura del capo. Al derribar el helicóptero, el cártel logró desorientar a las fuerzas federales y ganar tiempo para que su líder escapara de la zona. El país entero quedó en shock al ver que el grupo de El Mencho tenía equipo de guerra capaz de enfrentar al ejército. Esto marcó el inicio de la búsqueda intensa contra el capo. Incidente: desfigurada en Argentina, Rosario, Argentina, 2015. El siguiente incidente sucedió en Argentina. Un hecho inesperado sacudió aquel hogar. Algo inesperado sucedió con la chica. Inconsciente y en medio de un charco de sangre yacía la chica. Ese día fue a la ciudad para visitar a su pareja como solía hacerlo. Él salió a trabajar, así que la dejó allí, en la casa, en compañía de su mascota, un enorme pitbull que había adoptado desde que era bebé y era como un miembro más de la familia. Sin embargo, de manera impredecible e inexplicable, el animal se abalanzó sobre ella y comenzó a atacar salvajemente. Ella intentó escapar, pero en medio de la desesperación no dio con las llaves. El perro siempre fue dócil y amigable, jamás imaginaron que algo así podía suceder. El salvaje perro arrancó parte de su rostro y también masa encefálica, e incluso una gran cantidad del cuero cabelludo estaba tirado en el suelo. Finalmente el chico llegó horas después del trabajo. Al ver que tocaba la puerta y nadie respondía, entró por la ventana. Esta escena recorrió varias plataformas digitales que difunden contenido gore, ya que fue grabado por la cámara de seguridad de la casa. Después de conocer este atroz incidente, ¿tú te atreverías a tener un pitbull en casa o preferirías escoger como mascota otra raza de perro? No, de todas formas es muy impresionante, debería haber ese tipo de cosas, sobre todo con tu perro, ¿no? Que ya está en quirófano. Incidente: así era la cabaña donde se escondía El Mencho, Jalisco, México, 2026. Aquel sitio no era simplemente una cabaña, en realidad llegó a transformarse para él en un verdadero búnker de supervivencia. Cada segundo que transcurría era vital. La simbólica espada de Damocles que pendía sobre su cabeza era un recordatorio de peligro al acecho.
Tú como reportero cubriste la noticia de primera mano, logrando tener acceso a la cabaña, viste con tus propios ojos todo lo que el Mencho tenía allí. El lugar donde vivió sus últimos días era cómodo y espacioso, se trataba de una cabaña tipo rústica, pero con elementos de alto costo. Pudiste observar en el sitio una cocina moderna y un sistema de señal satelital de muy alto nivel en donde a través de este se mantenía en contacto con toda su gente. También viste una nevera grande que tenía dentro suplementos alimenticios y algunos medicamentos para personas con problemas renales. Eran varias ampollas y jeringas para el tratamiento de esa patología. Sin duda, el Mencho pudo cuidar de su salud a pesar del contexto de incertidumbre. La cabaña tenía mucho desorden, seguramente el ejército durante la operación lo hizo mientras buscaban evidencias. Algo que llamó la atención de todos es que en el jardín habían varias esculturas religiosas, en las habitaciones encontraron varios escapularios y en la habitación del Mencho había un altar. No obstante, ni su inquebrantable fe, ni su astucia fueron suficientes para huir del operativo donde le dieron de baja. Incidente, conservó su cráneo en el baño, el caso de Solcired Rodríguez, El Callao, Perú, 2016. Ella era una mujer muy bonita, querida por sus familiares y amigos, pero un día desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Sus padres colocaron la denuncia, pero los cuerpos de seguridad mostraron muy poco interés por el caso, dando oportunidad a sus asesinos de alterar las pruebas. La chica meses antes había notado que su cuñado tenía actitudes muy extrañas hacia ella e incluso le comentó a algunos familiares esa situación. Llegó el día de la tragedia y su cuñado aprovechó que estaban de visita en su casa para intentar abusar de la chica en el baño. Ella trató de evitarlo, hubo un gran forcejeo y sucedió lo impensable, su cuñado, con ayuda de su pareja, asesinaron a la chica. El cuerpo fue desmembrado y escondido, incluido el cráneo en el baño. Toda aquella familia participó de manera impune y cómplice en el terrible feminicidio. Los restos de la chica fueron encontrados casi 4 años después de la desaparición tras investigaciones con pruebas químicas de luminol. La novia de su cuñado recibió 28 años de prisión por homicidio calificado y él recibió 30 años por feminicidio agravado. La propia pareja de la víctima y su suegra, cómplices del asesinato, recibieron condenas de 3 y 4 meses de cárcel respectivamente. Y lo que hace, lejos de llamar a una ambulancia, de llamar a la policía, de llamar a algún familiar, es que inician a descuartizarla, que Kevin se hace cargo de ella. Incidente, Tepito es muy turbio. El caso del joven que creyó ver a la Santa Muerte, México, 2015. Si eres de México, seguro que has visitado Tepito, un lugar ubicado en la Ciudad de México, muy popular que ha despertado toda clase de mitos e historias. También se conoce por el apodo de Barrio Bravo, un lugar que siempre ha sido protagonista de muchas historias escalofriantes por el mundo criminal y el tema esotérico. Este chico cuenta que fue a una especie de bar situado en Barrio Bravo y desde el instante que entró en el lugar, sintió una vibra muy extraña. Mientras este chico disfrutaba de la velada con su amigo, sintió que alguien le llamaba pronunciando su nombre una y otra vez. Al voltear miró una figura de unos 2 metros que vestía túnica con capucha, pero dejaba ver su rostro de calavera de huesos con partes de carne en estado de descomposición. Salieron del sitio, pero desde aquel momento aquella entidad, que él no estaba seguro si en realidad era la Santa Muerte, no dejó de perseguirlo. Pasaron los años y aquello se repetía. Los amigos de él, que eran devotos, le aclararon que la Santa Muerte jamás haría algo así. El joven aún se pregunta: Entonces, ¿qué clase de entidad era? El chofer incluso en un tono burlón nos dijo: ¿lo siguen o qué, morros? No respondimos. Solo miré por la ventana y la vi por última vez. Una silueta blanca, inmóvil, observándome desde el otro lado del eje 1. Era escalofriante esa visión. Incidente, hombre hecho pozole, Sinaloa, México, 2025. Si eres de México, seguro has probado el pozole.
un plato muy tradicional de la gastronomía de ese país, pero ¿sabías cuál era su receta original? Este platillo estaba hecho a base de carne humana. Esta era obtenida de los prisioneros de guerra y se preparaba para ceremonias religiosas. Con el tiempo, en el lenguaje de los narcotraficantes, se llegó a usar un término pozolear para referirse a una práctica atroz. Se trataba de colocar los cuerpos de las personas ejecutadas en enormes contenedores con un líquido especial para desaparecerlos y eliminar cualquier rastro del crimen. Hubo un caso que dejó a todos sorprendidos, el de Santiago Mesa López, un despiadado sicario que formaba parte del cártel de Tijuana y se transformó en el pozolero más sangriento. Este sujeto llegó a exterminar y pozolear alrededor de 300 personas. El caso de una de esas víctimas quedó registrado en un video que luego fue compartido en redes sociales. En dicho video se podía observar una cacerola con la cabeza de un hombre, en ella iban depositando cantidades enormes de maíz. Resulta grotesco ver cómo los ojos de la cabeza del sujeto, que ahora yace dentro de la olla, aún están vendados. Para dar un toque burlesco toman un sombrero de color blanco, lo colocan encima de esa cabeza y luego agregan más granos de maíz en medio de risas macabras. Todo quedó grabado. Ya es costumbre dejar evidencia de las ejecuciones despiadadas de los miembros de cárteles rivales y difundirlo a través de las redes sociales. Grábale. Ya está grabando. ¿Lucas? Está grabando este, ¿no? Vale. Incidente, el crimen más traumático de México hecho por una mujer, el caso de Magdalena Solís, México, 1962. ¿Conoces la historia de la monja sangrienta? Un caso terrorífico que sucedió en México, en la década de los 60. Este es el caso de Magdalena Solís. Su historia es considerada uno de los episodios más oscuros y escalofriantes de la historia criminal de México. Durante aquellos años 60 surgieron diversas sectas y cultos que prometían salvación y respuestas a las inquietudes de la población. La figura de Magdalena Solís emergió en este ambiente como una líder carismática que supo aprovechar la vulnerabilidad de sus seguidores. Cuando la mujer se autoproclamó como una diosa, comenzó a predicar que tenía poderes sobrenaturales y trataba de atraer súbditos. Su carisma y capacidad para manipular a las personas le permitieron formar un grupo de fieles que la veneraban. Ella sentía una necesidad imperiosa de mantener el control sobre sus seguidores, y para esto utilizaba tácticas de miedo y violencia. Los crímenes comenzaron a hacerse presente en el culto de la mujer. Los métodos de asesinato eran brutales, se utilizaban cuchillos y otros instrumentos afilados, y los cuerpos eran divididos y enterrados en lugares secretos. Finalmente, llegó la caída del culto de Magdalena. Las autoridades locales comenzaron a investigar la desaparición de varias personas en la región. Se realizaron una serie de redadas en las áreas donde se funcionaba el culto, se encontraron pruebas de los crímenes, así como testimonios de exmiembros que habían logrado escapar de la influencia de Solís. La mujer fue arrestada y llevada a juicio. Durante el proceso se revelaron detalles escalofriantes de los crímenes que había cometido. Incidente, el caso de Larry Murillo quedó atrapado detrás del refrigerador del supermercado, Indiana, Estados Unidos, 2021. ¿Puedes imaginar la sensación de quedar atrapado detrás de un refrigerador en tu empleo y no poder hacer nada?
El incidente del que te voy a hablar ahora trata precisamente sobre esto, y es que a Larry Murillo, un joven de 20 años que trabajaba en un supermercado de la cadena Walmart, le sucedió esto. El incidente ocurrió en el mes de diciembre, en plena víspera navideña, cuando el chico fue reportado como desaparecido por su familia. Se inició la búsqueda de inmediato. En el procedimiento se involucraron los cuerpos de seguridad locales y voluntarios de la comunidad. Tras varios días de búsqueda, los empleados del supermercado encontraron el cuerpo del chico detrás de un refrigerador en la sección de productos lácteos. Según los informes, el empleado había estado en el supermercado en la noche del 23 de diciembre, posiblemente buscando refugio tratando de escapar del frío. Se cree que, en un intento de esconderse o de buscar un lugar donde pasar la noche, se metió detrás del refrigerador, pero el espacio era tan estrecho que no pudo salir. Las condiciones detrás del refrigerador eran peligrosas, con temperaturas extremadamente bajas y la falta de oxígeno, lo que llevó a su trágica muerte. Este trágico incidente puso de relieve la importancia de aplicar protocolos efectivos que garanticen la seguridad en espacios donde se presentan niveles altos de concurrencia. Incidente: Luis Gregorio Ramírez Maestre, el monstruo de la soga, Colombia, 2012. El siguiente incidente dejó a todos perturbados en el año 2012. Un sujeto llegó a transformarse en uno de los asesinos en serie más peligrosos de su natal Colombia. Sus víctimas tenían un perfil similar. Todos eran mototaxistas con edades entre los 19 y 30 años de edad, de menos de 1,70 metros de estatura y muy delgados, todo esto con el fin de poder someterlos fácilmente. Su modus operandi era predecible: se ganaba la confianza de los conductores y luego solicitaba que lo llevaran en su mototaxi a un determinado lugar. Normalmente dichos lugares se encontraban situados a las afueras de la ciudad, eran lugares muy desolados y de difícil acceso. Aprovechando que iba en la parte trasera del vehículo, cuando los conductores se detenían, el hombre los sujetaba por la garganta y lo asfixiaba, teniendo cuidado de que no murieran, hasta que perdieran el conocimiento. Posteriormente ataba a sus víctimas a un árbol con una postura incómoda para que los movimientos apretaran los nudos que les hacía sobre el cuello, lo que produciría una muerte por asfixia mecánica. La policía ejecutó el hallazgo de unas 30 personas asesinadas por este sujeto, que luego llegó a ser conocido como el monstruo de la soga. De acuerdo con distintos exámenes forenses, se determinó que actuaba de una forma antisocial, muy parecida a la de un psicópata. Las autoridades lo hallaron culpable de varios asesinatos y fue condenado a 57 años en prisión, pero recibió una rebajada a 34 años por aceptar los cargos. Incidente: ay señor, gente del 81, Sinaloa, México, 2026. Como ya todos sabemos, los conflictos entre cárteles en México es algo atroz. La violencia impulsada por la rivalidad entre esos grupos criminales no conoce límites. En este caso, un joven miembro del cártel Jalisco Nueva Generación fue secuestrado por un grupo del cártel Los Chapitos y lamentablemente tuvo un final doloroso. Como ya es costumbre de estos grupos, la ejecución fue grabada en su totalidad y posteriormente el video fue subido a un grupo de WhatsApp. En dicha grabación se observa a un chico con las manos atadas, en un lugar solitario y apartado en medio de la noche. El chico comienza a explicarles a sus captores que él llegó a Sinaloa para laborar como sicario, pero que fue reclutado a la fuerza. En el video se puede escuchar cómo el sujeto les dice. En ese momento, otro sujeto se acerca y comienza a rociar al muchacho con abundante gasolina, y luego le prende fuego. El chico comienza a arder en llamas, se revuelca en el suelo y, de pronto quedó en estado de shock, dejando que las llamas lo consumieran completamente. Grabaciones similares se comparten a diario en las plataformas, donde queda en evidencia el nivel de crueldad, violencia y saña de estos peligrosos grupos delictivos. Nombre. ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres originario? ¿Cómo llegaste a Sinaloa y en qué? ¿En qué parte de Sinaloa vivías?
¿Cuántas personas vivían contigo? ¿Para quién trabajabas? ¿Cómo supiste el trabajo y quién te contactó? Un mensaje para la raza. Ahí está para toda la gente de Pueblos Unidos y del Salado, hijos de su puta madre, que van reclutando gente inocente, pura gente del señor 81 y del señor Iván y el señor Mencho a la verga. Incidente, Zetas arrepentidos y golfos despreciados. M3, México, 2018. En este incidente te hablaré sobre una grabación, donde podemos ver en primer plano el rostro de un chico, quien trabajaba como sicario para un cártel. En la parte de atrás se aprecia una enorme cartulina con el nombre escrito de varias organizaciones delictivas, todo transmite una atmósfera muy turbia. Pero lo que llamó más la atención fue el nombre del M3, este es el alias del jefe de una de las plazas de operaciones más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, un sujeto extremadamente peligroso. Lo cierto es que en el video se observa al verdugo del muchacho, gritando insultos contra otros grupos criminales. Por su contenido, el video en realidad era una advertencia de horror para los miembros de los demás grupos criminales al chico. Le colocaron un trapo en la boca para que sus gritos de dolor no se escucharan demasiado fuertes. Uno de los verdugos tomó un cuchillo y levantó el cuello del muchacho. Ya podemos imaginarnos qué hizo con su cabeza. Las imágenes son realmente crudas, y el a la sangre mirar las Pinche bola de ejecuciones que zetas realizan arrepentidos, estos sujetos cuerpos despreciados. son actos espantosos Entiendan, que dejan despierten ver a la el realidad. beneplácito por Ya la violencia. retírense de nuestros terrenos antes de que acaben así como este pendejo. Incidente, Wayne Fanford, el mutilador de California, Estados Unidos, 1990. Él es Wayne Adam Ford, mejor conocido como el mutilador de California. Se trata de un criminal que fue condenado por una serie de asesinatos en la década de los 90. Su caso es uno de los más notorios en la historia criminal de los Estados Unidos, y sus crímenes se caracterizaron por la brutalidad y la complejidad de su perfil psicológico. De acuerdo con varias investigaciones, desde temprana edad mostró comportamientos problemáticos y que tuvo una infancia marcada por la violencia y el abuso. Se le atribuyeron al menos 4 asesinatos de mujeres, todas las víctimas eran en su mayoría jóvenes y muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales. Se le acusó de mutilar a sus víctimas, lo que le valió el apodo de El Mutilador de California. El sujeto utilizaba su encanto para atraerlas, pero una vez que estaban bajo su control, daba rienda suelta a su lado más oscuro. Su captura fue el resultado de una serie de pistas que lo vinculaban a los crímenes y también por su propia imprudencia. Durante el registro de su vehículo, la policía encontró evidencias que lo relacionaban con los asesinatos. Tras un juicio largo y complicado, fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La brutalidad de sus crímenes llevaron a dar mayor atención a la protección de las mujeres, especialmente aquellas que se encontraban en situaciones vulnerables. Incidente, Jim Pormanoff, lo torturaron hasta la muerte y todo quedó transmitido en vivo, Francia, 2025. ¿Qué sucede cuando eres creador de contenido? Ganar seguidores es todo un reto, y obtener muchos likes es casi una obsesión. Ese fue el caso de un streamer conocido como Jim Pormanoff, un francés de 46 años quien era sometido a humillaciones y vejaciones en una plataforma de transmisión en directo. Su dignidad quedaba reducida a nada cuando se trataba de realizar dichas transacciones y lograr captar la atención y popularidad de los seguidores. Durante mucho tiempo sus compañeros de transmisiones aplicaban todo tipo de vejaciones y abusos en directo ante una audiencia en línea que disfrutaba aquel contenido deplorable. Sin embargo, todo se salió de control aquel día cuando Pormanoff falleció durante una emisión en vivo, dejando a todos completamente sorprendidos. El nivel de violencia que sufría el streamer era horrible, incluso la actuación de sus compañeros de transmisión fue investigada por las autoridades.
En las transmisiones en directo, los espectadores animaban a los realizadores de contenido a ser más violentos y las transacciones llegaban a tener hasta 15.000 personas. La autopsia encontró algunos hematomas en el cuerpo de Portmanov, pero ninguna lesión traumática que pudiera explicar su muerte. Por lo tanto, el historial de meses de maltrato sugerían que esto había acelerado su deceso ya que anteriormente tuvo problemas cardíacos. Ninguna lesión traumática que pudiera explicar su muerte. Por lo tanto, el historial de meses de maltrato sugerían que esto había acelerado su deceso ya que anteriormente tuvo problemas cardíacos. Incidente, le arrancaron el rostro, Culiacán, México, 2026. El incidente que sigue también ocurrió en México en este 2026. Se trata del caso de un chico de 20 años identificado como Julio César Llamas, un suceso que sacudió profundamente a la opinión pública mexicana. El chico fue reportado como desaparecido ante las autoridades por sus familiares y amigos, nadie se explicaba qué había sucedido con él. Una vez que la policía realizó el hallazgo de un cadáver con características similares a Llamas, su familia lo identificó oficialmente. El cuerpo presentaba signos de una violencia atroz, su rostro fue desollado y después fue envuelto en plástico transparente. La policía también reportó que junto al cadáver del muchacho dejaron un mensaje o cartulina con amenazas. Esta es una práctica muy común en crímenes vinculados a grupos delictivos en ese país. Las autoridades aún investigan cuál fue el móvil del crimen, pero el espeluznante método apunta a que está asociado con el crimen organizado. Los actos de tortura y mensajes de terror entre elementos del crimen organizado mantienen una disputa activa muy violenta en Culiacán. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas y sentenciadas por el homicidio. La familia quedó muy afectada luego de los detalles del crimen. Por tratarse de una zona de conflicto entre cárteles y organizaciones delictivas, las autoridades iniciaron una investigación que lleva a un ritmo bastante lento. Un dato interesante es que en esa misma ciudad, Culiacán, se localizó otro cuerpo también con el rostro desollado, en un punto estratégico, con menos de 24 horas de diferencia. Resulta alarmante que en menos de 5 días Culiacán registre 2 casos con estas similitudes de violencia atroz, lo que indica un patrón de terror psicológico diseñado para marcar territorio de la manera más sangrienta posible. Incidente, gritos de horror, México, 2013. Este grotesco contenido con el título de Gritos de Horror, es otro de esos videos de ejecuciones de miembros de cárteles contrarios que se declaran la guerra a muerte. El video podías encontrarlo usando un link que te dirigía a un blog en donde se recopilaba material duro del mundo narco. Este crudo audiovisual comienza con la captura de 3 miembros del cártel del Golfo por parte del cártel de los Zetas. Todos estaban vestidos de militares, se dedicaban al lavado de dinero y estaban hincados de rodillas en lo que parece ser un lugar apartado. El captor comienza a interrogarlos y les pregunta a qué cartel pertenecen y a quién conocen de esa organización delictiva. Uno a uno va respondiendo, mencionan algunos nombres claves de su grupo y el verdugo lleno de ira comienza a gritar. Posteriormente toma un cuchillo y procede a quitar las cabezas. Los gritos son realmente desgarradores. Lamentablemente la violencia en México, impulsada por las pugnas entre cárteles, ha creado un clima de extrema violencia y temor en el país. ¿Quién más? Ramón Cortés Pérez. ¿Alias quién? No, ese no tiene apodo. Y también es el que lava el dinero. Y Julio César Cortés García es el administrativo. El ojitos. El ojón. ¿Quién más? Víctor García. La máquina le dicen. Es jefe de estacas de ahí de... ¿Son de la operativa de ellos? Sí. ¿A quién matamos? Incidente, inventó unos lentes para su hija ciega, pero la hicieron ver demonios. Estados Unidos, 1970.
Este incidente es bastante inquietante, trata de la historia de un médico que quedó viudo y debió hacerse cargo solo de su pequeña hija que era ciega. Este médico comenzó a realizar una serie de investigaciones importantes para intentar crear un mecanismo que le permitiera a su hija recuperar la vista. Para esto comenzó a experimentar con unos lentes especiales. Luego de múltiples pruebas el experimento de las gafas estaba listo. Ante la mirada atónita de todos, la niña por primera vez pudo ver el rostro de su padre y muy emocionada repetía una y otra vez que no lo podía creer. Lo cierto es que tanto el galeno como su hija estaban llenos de alegría, pero sin embargo esto duró muy poco. La pequeña comenzó a visualizar cosas horribles, eran una especie de seres tenebrosos y algunos se mostraban iracundos. Le manifestaron a la niña que estaban muy molestos. Atormentaron a la pequeña con imágenes horribles y su padre estaba muy preocupado ante aquello, trataba de abrazarla y calmar su horror. Sin embargo, una noche la pequeña acabó con la vida de su padre mientras le pedía perdón, gritaba que esos seres le ordenaron hacer eso. La pequeña terminó en una clínica psiquiátrica, sus días transcurrían en aquel lugar injustamente, aquellas criaturas eran reales y la indujeron a cometer aquel crimen. Incidente, el Juchebon, Pyongyang, Corea del Norte, 2025. En el incidente que veremos a continuación, voy a contarte la historia de Sergei, un exmilitar ruso de gustos cuestionables. Estuvo presente en la guerra de Chechenia. Durante su tiempo de servicio utilizó su investidura militar para cometer abusos perversos contra niños. Ya en el retiro, recibió una invitación para visitar los sitios turísticos más populares de Corea del Norte, la cual aceptó gustoso. El sujeto jamás abandonó aquellas prácticas atroces, impunemente de vez en cuando reincidía en el delito contra menores de edad. En el hotel donde se hospedó, una de las mucamas llevaba a su hija, una niña que no llegaba ni a los 10 años, pero Sergei se acercó a ella y se ganó su confianza. El hombre consumó el abuso en secreto, pero la madre lo descubrió y avisó a la policía, lo arrestaron de inmediato y por tratarse de una niña aplicaron un castigo muy particular, el Juchebun. Consistía en un detector de abusadores de niños, colocaban una pantalla gigante con imágenes explícitas de niños. Si el sujeto experimentaba una erección era lógico que aquello le excitaba, por lo tanto aquel pequeño aparato parecido a un ventilador, con un par de hélices de metal que se activaría automáticamente. El punto es que dicho aparato estaba colocado a pocos centímetros del miembro viril del abusador, produciendo una dolorosa castración automática. Para ocultar esa atroz práctica, se dijo que Sergei simplemente se había suicidado porque no aguantó el encierro en prisión. ¿Crees que debería aplicarse el Juchebun en todo el mundo para castigar a esos enfermos? Incidente, maestra desaparecida en Veracruz, México, 2025. El siguiente caso sucedió en México. Una maestra jubilada de 62 años fue reportada como desaparecida después de salir de compras de un mercado de la ciudad. La docente, que se convirtió en taxista luego de obtener dicha jubilación como docente, con lo cual seguía generando ingresos para sobrevivir. Lo más duro sucedió días después, cuando se difundió a través de un video, un mensaje de la maestra secuestrada a sus colegas taxistas. La grabación era impactante, se trataba de una zona boscosa y era de día, la maestra estaba arrodillada con las manos esposadas hacia adelante. Detrás de ella estaban un grupo de 12 hombres armados, todos con el rostro cubierto con pasamontañas negros uno al lado del otro. La obligaron a pronunciar un mensaje frente a la cámara donde hacía una advertencia a sus colegas de no jugar con la mafia veracruzana, decía pagaran sus cuotas. Luego de esto no se supo nada más de la infortunada mujer, ninguna de las autoridades del país pudo dar más datos o información sobre el caso. Sin embargo, días después la mujer fue hallada dentro de un rancho abandonado, causando gran conmoción en el país y en quienes supieron del caso en otras latitudes. Sin duda, estos grupos criminales armados no tienen ningún tipo de escrúpulos y actúan totalmente al margen de la ley y de la ética. Con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota
como debe de ser con ellos. Y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan. O van a terminar como yo. Incidente, uno de los peores casos ocurridos en el bosque, Texas, Estados Unidos, 2013. El incidente que vamos a ver a continuación se trata de Alfred, un hombre de 28 años, de Texas, Estados Unidos, quien trabajaba como terapeuta físico. Él era un padre de familia ejemplar, tenía 3 hijos y una esposa que lo amaba, eran muy unidos y felices. ¿Qué podía salir mal? Por esas cosas del destino, Alfred llegó al sitio equivocado para darle a su vida un giro lamentable. Aquella tarde se dirigía a la casa de uno de sus pacientes, sin imaginar lo que ocurriría en el camino. Su camioneta se accidentó cerca de una tienda de venta de licores. Allí él intentó comunicarse con su esposa y familiares para tratar de resolver la situación con el auto. También se comunicó con un amigo, le encargó sustancias prohibidas. Cuando los padres del hombre llegaron al lugar de donde había llamado para ser recogido, ya no estaba. Se iniciaron los protocolos de búsqueda conjuntamente con la policía, pero solo encontraron las pertenencias del hombre en un sitio cercano a la tienda de licores. 18 días después se produjo el hallazgo del cadáver por parte de un voluntario que transitaba por una zona boscosa de muy difícil acceso. El hombre estaba en estado de descomposición. Los forenses determinaron que algunas partes de su cuerpo no estaban presentes. Él mismo las había arrancado bajo los efectos de sustancias. También presentaba evidencia de golpes y contusiones fuertes. Todo apuntaba a que el chico que le suministró las sustancias prohibidas había participado en aquella atrocidad. It was in Sabine County, where Wright was last seen alive at a package store in Hemp Hill. That was on November 7th. Wright's family became upset when Sabine County Sheriff's deputies called off their ground search only 48 hours after Wright was reported missing. Incidente, el caso de Andreina La Mota, Guayaquil, Ecuador, 2025. Este incidente que vamos a ver a continuación es uno de los más atroces que han sucedido en este país latinoamericano, Ecuador. Se trata del caso de Andreina La Mota, uno de los crímenes más impactantes en el contexto judicial de ese país por la crudeza como actuó la asesina. Todo comenzó cuando esta mujer comenzó a realizar algunas labores vinculadas con las leyes junto con su madre, ya que ambas eran abogadas. Sin embargo, comenzaron a surgir disputas por dinero entre ellas. Al parecer su madre le debía $6,000, pero se negaba con varios argumentos a entregar dicha suma de dinero. La mujer comenzó a planificar de manera premeditada el asesinato de su propia madre e incluso se supo que días antes del crimen buscó información. Las investigaciones demostraron que realizó búsquedas en internet sobre cómo asfixiar a alguien con una bolsa, cómo desintegrar huesos y cómo eliminar el olor de cadáveres. Cuando estuvo lista, ejecutó el crimen sin ningún tipo de remordimiento. Primero asfixió a su progenitora, luego procedió a dividir el cuerpo y finalmente lo ocultó en una lavadora y en un recipiente plástico dentro de la casa. Tras un operativo policial, los restos de la abogada fueron encontrados en la vivienda. Las investigaciones apuntaron sin duda alguna hacia su propia hija, quien actuó con un gran ensañamiento en el crimen. Fue declarada culpable por el delito de asesinato y se le impuso la pena máxima de 40 años de prisión, la condena más alta permitida en Ecuador. Ella demostró el más mínimo arrepentimiento. Y le hice la última pregunta. Yo quiero que me conteste esta pregunta. ¿Volvería a hacer lo mismo? Y le aclaré. Matar a su mamá. Y me dijo, sí, doctor. Incidente, maestra muere durante encuentro con un menor, Santa Cruz, México, 2025. Ahora voy a contarte un incidente que sucedió en México en 2025, un caso que conmocionó a todo el país, pero también causó risas en un sector de la población. Nadie esperaba que aquella docente de 42 años muriera de la forma súbita como lo hizo. Esto causó gran dolor entre toda la comunidad. La última vez que la mujer estuvo con vida, se dirigió a un motel acompañada, para sorpresa de todos cuando se conoció la noticia por uno de sus estudiantes, un chico de 14 años.
Lamentablemente, más allá de cualquier prejuicio, todo salió de control. La maestra sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida. El chico salió despavorido de la habitación y en medio de una crisis nerviosa pidió ayuda en los pasillos del motel. Gritaba desesperado que ella no se movía. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero lo peor ya había sucedido. La mujer había fallecido en aquel encuentro y cuyos detalles jamás fueron revelados a los medios de comunicación. La policía inició las investigaciones de rigor para determinar la causa real del deceso. Algunos dijeron que quizás había tomado algún estimulante antes del encuentro, pero eso no ha sido comprobado aún. A continuación veremos una historia que sucedió en el sur de Argentina, un incidente que será perturbador para la mayoría, ya que se trata de la vida real. Un joven contó a un amigo que sus padres conocían a una pareja de fotógrafos, que eran muy talentosos y solicitados por muchos clientes todo el tiempo. Mis padres son amigos de una pareja de fotógrafos. Cada vez que nos reunimos, ellos nos cuentan historias de sus más de 20 años en el rubro. Peleas familiares, el típico tío borracho que arma lío en la fiesta. Cosas así. Pero esta vez la historia fue completamente diferente y cambió para siempre la forma en que todos vemos ciertas cosas. Estábamos mi papá, mi mamá y yo en el comedor de casa charlando y tomando café. Eran como las 6 de la tarde cuando le llegó un mensaje al amigo de mi papá, vamos a llamarlo Pedro para proteger su identidad. El mensaje decía textualmente, amigo, no sabes lo que me pasó. Me escribió un cliente preguntando si una de las fotos que le enviamos la habíamos editado por error o algo. Días antes. Una familia que los contrató fue muy amable. La idea era realizar, además de las fotos, algunos videos cortos para compartirlos en las redes sociales. El ambiente era realmente agradable, todos se veían muy felices y complacidos de estar allí, todos reunidos después de mucho tiempo. Al llegar a casa, el fotógrafo descargó el material y lo más rápido posible, lo reenvió a la familia que lo había contratado. Esa mujer que ves marcada, de aspecto tan extraño y siniestro, no era ninguna invitada, no era familiar de nadie, ni conocida, ni nada. Esa mujer simplemente no debería estar ahí. La foto donde aparece esa señora fue tomada exactamente al mismo tiempo que su esposa estaba filmando. Mirá, Gaby, me apareció una muerta en una foto. Me llama el padre de Eduardo y dice, ¿vos superpusiste alguna foto? Hiciste, no, le digo, no. No estaba invitada esta mujer, nadie se acuerda, nadie la conoce. Y ahí me pongo el video y no está la mujer. Y aparte mirá la cara que tiene, ¿viste? Me apareció una tamuera en una foto. Incidente, la aterradora historia de Sarah Jenkins, la mujer espantapájaros, Virginia, Estados Unidos, 2007. Ahora hablaremos acerca de Sarah Jenkins, una chica de 24 años, recién graduada en periodismo, que desapareció mientras recorría el sendero de los Apalaches. Sarah tenía la ilusión de dar a conocer el lugar, por ello documentaba cada paso que daba durante su aventura y los compartía a través de hermosas fotografías en su blog. Sin embargo, de pronto Sarah dejó de publicar información sobre su aventura, el blog quedó en silencio total, lo que llamó la atención de su comunidad de seguidores. Su familia, muy preocupada, avisó a la policía que la chica había desaparecido, por lo que se inició una intensa búsqueda que resultó infructífera y el caso fue archivado.
agricultor caminaba por uno de los maizales y revisó, como todos los días, los espantapájaros para detectar cualquier daño de los cuervos. Lo que vio lo llenó de horror. No se trataba de un espantapájaros común, se trataba en realidad de una figura humana, cubierta de paja y otros materiales. Las autoridades determinaron que efectivamente se trataba de Sara, y su presunto asesino, un viejo solitario de la aldea, había huido sin rumbo conocido. Hasta ahora todos se preguntan si se trataba de un crimen, un mito o solamente era un creepypasta que había ganado popularidad. Eres un hijo de una familia aparentemente normal, juntos se acaban de mudar a Wisconsin, Estados Unidos para formar un nuevo hogar. Al pasar de los meses tus padres te brindan una infancia muy normal y feliz. Desde pequeño has sentido esa extraña curiosidad de cazar pequeños animales y poner sus cuerpos en frascos. Es algo que te da dopamina y tus padres ven como algo temporal. Ante los adultos te mostrabas como un chico muy normal e inocente, pero estando solo eras una persona muy educada y tranquila hasta el día que tus padres se separan. Tal suceso te lleva a perderte en el alcohol, lo que aumenta tus pensamientos más perversos. Pasas semanas y mientras andabas de noche por la carretera encuentras a un joven estudiante pidiendo un aventón. Espera, es la oportunidad que siempre esperaste, lo llevas engañado a tu casa. ¡Hey! Una vez estando allí lo ejecutas y divides su cuerpo en partes para tirarlo en bolsas. Mientras ibas a deshacerte del cuerpo, dos agentes te paran por el fuerte olor y les manifiestas algo nervioso que solo llevas la basura de casa. Cometes el mismo acto atroz en un total de 17 veces en poco más de una década. Por fin logras ser arrestado, lo confiesas todo y te llevan a una cárcel con un total de 5 cadenas perpetuas. Lo que significa que tendrías que tener 5 vidas consecutivas para salir de este lugar. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that... Incidente, Joe Cupo Massacres pidió Camilo Ochoa antes de ser asesinado, Temixco, México, 2025. El caso que sigue trata sobre un famoso creador de contenido que antes de dedicarse a ello, estuvo vinculado con el mundo del narcotráfico y el cártel de Sinaloa. Se trata del influencer mexicano Camilo Ochoa, el famoso Alucín, quien horas antes de ser asesinado, subió un video a sus redes en Instagram y Facebook. Durante el video se puede observar al hombre pidiendo más haters, retando a sus detractores, quienes hacían críticas o comentarios muy despectivos en sus redes sociales. Después sucedió la tragedia, su familia lo encontró en el baño de su casa, con múltiples impactos de arma de fuego y sin signos vitales. Los paramédicos que llegaron pronto para intentar salvarle la vida, confirmaron posteriormente que no pudieron hacer nada, ya que Ochoa ya no tenía signos vitales. De acuerdo a las investigaciones, se trató de un asesinato por encargo y, según testigos de la vivienda, el asesino se dio a la fuga en un automóvil Chevrolet y hasta la fecha no habían datos de su paradero. A través de sus redes sociales y en algunas entrevistas, el mexicano dijo que era un ex narcotraficante que quería concientizar a la juventud para que no se uniera a las organizaciones del crimen organizado. Incidente, Anton Morley, el modelo Canval, Londres, 2008. ¿Que también puedes conocer realmente a la persona con la que estás cenando esta noche? Damián pensó que sabía todo sobre su pareja hasta que terminó siendo la cena. Este es el caso de Anton Morley, el chef que cocinó a la persona que decía amar.
Se llamaba Anthony Morley, tenía 36 años y años atrás había ganado un concurso muy grande en su país, lo que lo hizo muy conocido. Con el tiempo se convirtió en chef y por eso la prensa terminó llamándolo el chef caníbal. Su víctima fue Damian Oldfield, de 33 años, quien trabajaba vendiendo publicidad para una revista dirigida a la comunidad gay. Ambos se conocían desde hacía años, se habían cruzado en un programa de televisión donde Morley participó como concursante y Oldfield como espectador. Nadie imaginaba que ese hombre tan carismático escondía algo mucho más oscuro. Esa noche Morley invitó a Damian a cenar a su departamento en Leeds, Inglaterra. Damian aceptó sin sospechar absolutamente nada, pues después de todo se conocían de antes, pero esa noche sería la última vez que alguien lo vería con vida. En algún punto de la velada, Morley lo atacó dentro de su propio departamento y terminó con su vida. Pero no se detuvo ahí, le cortó una sección de la pierna al cuerpo y comenzó a cocinarla en su propia cocina. Sobre las 2:30 de la madrugada, Morley apareció cubierto de sangre en un local de kebabs cercano, pidiendo que llamaran a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo desmembrado y restos aún cocinándose. El 17 de octubre de 2008, Anthony Morley fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 30 años tras las rejas. Incidente, la secta de Nacosari, México, 2012. Esta familia no mató por dinero ni por venganza, mató porque creía que la muerte se los estaba pidiendo. Y sí, entre 2009 y 2012 una misma familia asesinó a 3 personas en rituales a la Santa Muerte, y uno de los cuerpos estuvo enterrado bajo el piso de una casa durante meses, sin que nadie lo supiera. Se llamaba Silvia Meraz Moreno, tenía 44 años y vivía en la pobreza junto a su familia en Nacosari, Sonora, y estaba convencida de que la Santa Muerte podía darle algo que ni el esfuerzo ni el trabajo le habían dado. Silvia creía que ofrecer sacrificios humanos le traería dinero, salud y protección para toda la familia, y no lo hizo sola, convenció a su propio padre, a su pareja y a sus hijos de unirse. Entre 2009 y 2012, degollaron a 3 personas como ofrenda. Primero a una amiga cercana, luego a 2 menores, uno de ellos era su propio nieto. Todo comenzó a destaparse cuando la policía buscaba a un niño reportado como desaparecido. Uno de los cuerpos estaba enterrado bajo el piso de la recámara de una de sus propias hijas. Silvia Meraz fue condenada a 180 años de prisión, y el resto de su familia a 60 años cada uno, así que ya ustedes sabrán. A veces el monstruo no se esconde en la oscuridad, se sienta en una carismática cena familiar. Los adoradores de la Santa Muerte, que se declararon responsables de la muerte de 2 niños y una mujer adulta en la comunidad de Nacosari de García, venían realizando ritos con sacrificios humanos desde 2009, según reveló. Incidente, Sorabaya, descubre al sacerdote en un acero relay la asesina, India, 1992. Una monja de 19 años vio algo que nunca debió ver dentro de un convento, y por eso la asesinaron. Pero, ¿por qué la justicia tardó 28 años en admitir tal crimen? Se llamaba Sorabaya, tenía 19 años y era estudiante en un colegio católico de Kottayam, India. Esa madrugada se levantó a las 4:15 am, como cualquier otro día, para estudiar antes de clases. Bajó a la cocina del convento y encontró algo que ningún estudiante debía presenciar jamás. 2 sacerdotes y otra monja estaban ahí, en una situación que jamás debía salir de esas paredes, y por miedo a ser expuestos decidieron silenciarla para siempre. Uno la estranguló, la otra la golpeó con un hacha, y entre los 3 arrojaron su cuerpo a un pozo del convento. La policía local, de forma sospechosa, determinó que Abaya se había suicidado. Tuvieron que pasar casi 3 décadas y la muerte de sus propios padres para que alguien pagara por esto. En 2020, el sacerdote y la monja fueron condenados a cadena perpetua por su asesinato. Sucedió esta mañana aquí
mismo, a la entrada de esta estación de metro del noroeste de Moscú, que se encuentra a mis espaldas. Una mujer vestida íntegramente de negro, con todo el cuerpo tapado, salvo la cara, se paseó por aquí. Incidente. Detenida una mujer en Moscú tras matar a una niña y pasear con su cabeza. Rusia, 2016. ¿Qué tan seguro estaría tu hijo con la persona que dejas a cargo cuando sales de casa? Vamos a entender por qué una niñera caminó por el metro de Moscú sosteniendo la cabeza de una niña, gritando que era una terrorista y qué pasó con ella después de ser detenida. Se llamaba Bulcheja Vovokulova, tenía 39 años y trabajaba como niñera de una familia en Moscú. Esa mañana, los padres salieron de casa confiando en que su hija estaba en las mejores manos. Aprovechando que los padres habían salido con el hermano mayor, la niñera se quedó a solas con Nastia, de apenas 4 años. La niñera acabó con la menor dentro del apartamento y después le prendió fuego a la vivienda, pero en lugar de huir, hizo algo que nadie esperaba. Vestida completamente de negro salió del edificio y caminó hasta una estación de metro, sosteniendo la cabeza de la niña en su mano, y durante casi 10 minutos gritó frases sobre terrorismo, mientras la gente a su alrededor solo podía mirar en shock. La mujer fue detenida sin oponer resistencia, y desde entonces permanece bajo evaluación psiquiátrica. Incidente. Ana Carolina López Enríquez, 16 años, Chihuahua, México, 2013. Una adolescente de 16 años planeó durante casi un año el asesinato de sus propios padres adoptivos, y después de matarlos salió a cenar hot dogs con los cuerpos todavía en la casa. A ella le dieron viajes en Disney, muchos lujos y el calor de una familia, pero les pagó envenenándolos y quemando los cuerpos. Se llamaba Ana Carolina, tenía 16 años y vivía en Chihuahua, México, con sus padres adoptivos Efren y Albertina, quienes la habían adoptado de bebé y le dieron absolutamente todo. Pero Ana tenía un novio que sus padres no aprobaban, y cuando le negaron el auto y el dinero para casarse con él, algo se rompió, por lo que durante casi un año empezó a planear cómo eliminarlos de su vida para siempre. Escondió a su novio y a un cómplice dentro de la casa, y llamó a su madre a la cocina con un pretexto. La estrangularon frente a ella, le inyectaron veneno para ratas, y cuando su padre llegó hicieron exactamente lo mismo. Con los cuerpos de sus padres todavía en la casa, los tres jóvenes salieron a cenar hot dogs y cerveza. Al día siguiente calcinaron los cuerpos y ella misma denunció su desaparición ante la policía. Finalmente fue condenada a 14 años y medio, pero salió libre en solo 5 por buena conducta. A veces el monstruo no nace de la pobreza ni del abandono, nace de tenerlo todo y no valorar nada. Incidente. Jessica González Villaseñor, Morelia, Michoacán, 2020. Una maestra de 21 años recibió 31 golpes antes de morir, y su cuerpo fue encontrado 4 días después en un bosque al sur de Morelia, y el responsable, su propio novio. Y lo que pasó antes de esos 4 días es la parte que nadie en Morelia pudo olvidar. Se llamaba Jessica González Villaseñor, tenía 21 años y acababa de comenzar a trabajar como maestra en una familia trabajadora que vendía pollos rostizados. Su novio, Diego Uri, venía de una familia adinerada de Morelia, jugaba fútbol americano, y ya tenía un historial de violencia que nadie quiso ver a tiempo, pues antes de Jessica, ya había sometido a otra chica con un cuchillo en el cuello. Sus padres no aprobaban esa relación, así que Jessica empezó a verlo a escondidas. El 21 de septiembre de 2020, le dijo a su familia que saldría con una amiga, pero en realidad, Diego pasó a recogerla en su auto. Esa mentira tan pequeña sería la última que diría en su vida. Esa noche, Jessica nunca volvió a casa, y su celular dejó de responder por completo. Su hermano activó la búsqueda en redes sociales, y en cuestión de horas toda una ciudad se movilizó para encontrarla. Miles de personas salieron a buscarla sin saber que ya era demasiado tarde. 4 días después encontraron su cuerpo semidesnudo en una zona boscosa al sur de la ciudad.
La necropsia reveló que no murió de forma instantánea, recibió 31 golpes antes de perder la vida y confirmaron que también fue agredida sexualmente. Diego intentó borrar toda evidencia lavando su auto, pero las cámaras del autolavado lo delataron. Huyó a Jalisco pero fue detenido días después. Su familia usó todos sus recursos para retrasar el proceso casi 3 años, pero finalmente fue condenado a 50 años de prisión. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar el silencio de una ciudad entera que no olvidó su nombre. Incidente: los asesinos de la escuela dominical, Estados Unidos, 2002. No todos los que enseñan la Biblia los domingos la practican el resto de la semana. Estos dos maestros de escuela dominical terminaron siendo conocidos como los asesinos del domingo, y lo que planearon juntos terminó con un hombre muerto a tiros por su propia esposa. Se llamaba Brenda Andrew, tenía 38 años y era esposa de Rob Andrew, con quien llevaba casada desde la secundaria. Ambos enseñaban en la escuela dominical de su iglesia en Oklahoma hasta que Brenda conoció a otro maestro que cambiaría todo. James, además de maestro dominical, trabajaba como corredor de seguros y comenzó una relación con Brenda mientras ambos seguían casados. Les vendió una póliza de vida de $800,000 con Brenda como la única beneficiaria. A partir de ahí todo lo que siguió parece sacado de un plan cuidadosamente armado. 2 semanas antes de morir, Rob ya sospechaba que su esposa y su agente de seguros estaban conspirando contra ellas y se lo hizo saber a la aseguradora. El 20 de noviembre de 2001, le dispararon 2 veces con una escopeta y Brenda le dijo a la policía que habían sido 2 hombres armados los responsables y que ella también había recibido un disparo en el brazo. El día del funeral de Rob, Brenda y sus hijos no se presentaron y ahí la policía entendió que algo no encajaba. Casi 3 meses después los atraparon intentando cruzar de regreso a Estados Unidos desde México. James terminó confesando el disparo, aunque al principio intentó cargar con toda la culpa él solo. Pavatt fue sentenciado a muerte en 2003 y Brenda un año después, dejando a sus hijos huérfanos de ambos padres. A veces no hace falta un extraño para arruinarte la vida, solo alguien que juró amarte hasta que la muerte los separe. El carnicero, Diego Álvarez y Brenda Requena, Albardón, San Juan, Argentina, 2019. Un hombre desmembró y quemó el cuerpo de su esposa, y durante 5 días engañó a toda una comunidad, haciéndoles creer que ella había huido de casa, e incluso lloró frente a las cámaras, pidiendo ayuda para encontrarle, y lo que hizo después con su cuerpo es la razón por la que le dicen el carnicero. Se llamaba Brenda Requena, tenía 24 años y era madre de 2 niños pequeños en Albardón, Argentina. Su esposo Diego Álvarez era un hombre celoso y controlador que ni siquiera le permitía tener un celular ni ver a su propia familia, pero nadie imaginó que ese control terminaría de la forma más brutal posible. El 11 de julio de 2019, Diego sorprendió a Brenda con quien sería su amante y golpeó al hombre con un pedazo de escombro y lo amenazó hasta que huyó del lugar, dejando a Brenda completamente sola con su esposo. Aprovechando que estaban solos en ese descampado, Diego la golpeó y la estranguló con sus propias manos, pero eso no fue suficiente para él. Lo que hizo después fue mucho peor. Llevó su cuerpo hasta un río seco cercano y lo desmembró. Envolvió los restos en membrana asfáltica y les prendió fuego con neumáticos, intentando que nadie la encontrara jamás. Horas después, fue a la policía a denunciar su desaparición, llorando frente a las cámaras para pedir ayuda para encontrarla, pero fueron unos adolescentes quienes lo vieron quemando algo en el campo y esa pista lo delató por completo. 5 días después, la policía encontró el cuerpo calcinado e irreconocible de Brenda y Diego Álvarez fue condenado a prisión perpetua, pero para sus 2 hijos que ahora crecen sin sus padres, la justicia llegó demasiado tarde. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan. Suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto.